En un tiempo indescifrable y lejano, mucho antes de que existieran fronteras y naciones, nuestro planeta era un vasto y misterioso entorno habitado por antepasados comunes de los humanos. Este relato se centra en los orígenes extraordinariamente complejos y entrelazados de las razas humanas, desmitificando mitos y entrelazando la narrativa con la ciencia moderna. Todo comenzó en el corazón de África, un lugar que a menudo se llama el vientre de la humanidad. Aquí, alrededor de hace 2 millones de años, nuestros primeros ancestros, los Homo habilis, comenzaron a mostrar la chispa de la inteligencia ahora asociada con los humanos modernos. Con el tiempo, estos primeros homínidos evolucionaron para ser el Homo erectus, una especie que desarrolló habilidades avanzadas, especialmente la capacidad de manipular su entorno. El Homo erectus fue una especie notable, pionera en la diáspora humana fuera de África. Viajeros por naturaleza, sus migraciones graduales los llevaron a diversas partes de Asia y Europa. Con el tiempo, estas poblaciones comenzaron a adaptarse a sus nuevos ambientes, dando lugar a desarrollos físicos y culturales únicos. Sin embargo, la diversidad tal como la conocemos hoy no surgió sino hasta muchas generaciones después, cuando el Homo sapiens, nuestra especie directa, emergió aproximadamente hace 200.000 años en África. El Homo sapiens no solo heredaría las habilidades cognitivas de sus predecesores, sino que las mejoraría significativamente, dando origen a lenguajes complejos, herramientas sofisticadas y estructuras sociales avanzadas. La segunda gran migración desde África, que comenzó hace menos de 100.000 años, fue la que realmente moldeó la diversidad humana. Como el Homo sapiens se extendió por todo el planeta, interactuó no solo con su entorno, sino también con otras especies humanas, como los neandertales en Europa y los denisovanos en Asia. Estos encuentros no fueron siempre pacíficos, sin embargo, en muchos casos llevaron al entrecruzamiento genético, un intercambio que aún vive en nuestros genes modernos. Cada paso de la migración, cada adaptación a un nuevo clima y ecosistema, fue forjando a las diferentes razas humanas conforme recogían características únicas dependiendo de su geografía. Así, la piel se fue adaptando para permitir una mejor absorción de la vitamina D en climas fríos, o manteniéndose oscura para protegerse del sol intenso cerca del Ecuador. Conforme el tiempo avanzaba, civilizaciones se forjaron y desmoronaron, llevando a la humanidad por caminos muy distintos. En el corazón de África, hace aproximadamente 2.400.000 a 1.400.000 años, existieron los Homo habilis, los primeros antepasados claramente humanos. Estos homínidos fueron un puente evolutivo crucial, mostrándonos la transición entre los similares a los simios y el humano moderno. Su historia es una fascinante mezcla de adaptación, supervivencia y evolución. Los Homo habilis eran criaturas de pequeña estatura, que generalmente no superaban los 1,50 m de altura. Su apariencia física incluía un cráneo más redondeado comparado con sus predecesores, con un cerebro promedio que oscilaba entre 500 y 600 centímetros cúbicos, siendo este un tamaño significativamente mayor que el de los Australopithecus. Sus mandíbulas eran más ligeras y dentadura menos prominente, lo que indicaba una dieta variada. El ambiente en el que los Homo habilis habitaban era riguroso y variable, compuesto principalmente de sabanas abiertas, salpicadas con bosques dispersos y ríos donde podían encontrar agua. Allí, el clima fluctuaba entre estaciones secas y húmedas, lo que demandaba una increíble adaptabilidad para sobrevivir. Uno de los aspectos más intrigantes de los Homo habilis fue su habilidad para la fabricación y uso de herramientas, una habilidad casi revolucionaria que les otorgó su nombre, que significa hombre hábil. La tecnología se conoce como la industria de Olduvai, caracterizada por herramientas de piedra rudimentarias. Estas herramientas consistían principalmente en núcleos y escamas, que probablemente se usaban para cortar carne y procesar plantas. Este avance no solo les permitió mejorar su dieta con el consumo de carne, sino que también pudo haber fomentado la cohesión social al reunirse alrededor de actividades grupales. Los grupos de Homo habilis probablemente vivieron en pequeños clanes familiares.
Especulamos sobre sus estructuras sociales y cooperación a partir de los sitios arqueológicos que nos cuentan historias silenciosas de sus campamentos. El paisaje sonoro de su existencia habría estado lleno de vocalizaciones y señales gestuales complejas pero limitadas en comparación con el lenguaje moderno. A medida que las generaciones pasaban, el innovador uso de herramientas y el consumo de carne quizás estimularon el desarrollo cerebral, preparando el camino para la aparición de homínidos más avanzados, como el Homo erectus. Durante el plácido amanecer de los tiempos, en un mundo aún joven, una figura se alzaba con majestad sobre el horizonte de África. Bañado por la luz dorada del alba, el Homo erectus recorría las llanuras en busca de sustento, marcando su existencia con pasos firmes y decididos en el polvo antiguo de la tierra. El Homo erectus, nuestro remoto antepasado, comenzó su viaje en el corazón de África hace cerca de 2 millones de años. Estos homínidos eran pioneros del mundo primitivo, aventureros que no solo pisaron el suelo africano, sino que también conquistarían posteriormente Asia y Europa haciendo del planeta su hogar. Eran seres adaptables, una de las primeras especies en mostrar una estructura corporal similar a la humana moderna, piernas largas y una pelvis angosta que les permitía caminar y correr eficientemente. Habilidades cruciales para sobrevivir en los diversos y a menudo despiadados entornos a los que se enfrentaban. Dotados de una capacidad craneal de aproximadamente 600 a 1100 centímetros cúbicos, el Homo erectus poseía un cerebro mucho más avanzado que sus antecesores. Este desarrollo no solo les proveía de mejores capacidades cognitivas, sino que también alentaba la innovación. Son célebres por haber sido los primeros en utilizar el fuego de manera controlada, una herramienta poderosa que transformó sus vidas para siempre. Con el fuego, pudieron cocinar alimentos que antes eran difíciles de digerir, obtener calor durante las frías noches y protegerse de animales depredadores, extendiendo así su esperanza de vida y acelerando su desarrollo social. En su constante lucha por la supervivencia, desarrollaron herramientas de piedra, refinando sus técnicas a través de generaciones. Los bifaces de sílex, hachas simétricas que cabían cómodamente en una mano, son testimonio de su ingenio. Estas herramientas les posibilitaron no solo cazar con mayor eficacia, pero también trabajar materiales como la madera y los huesos, ampliando su capacidad de adaptación y utilizando los recursos naturales de manera más eficiente. El Homo erectus no solamente vivía de la caza y la recolección, sino que también exploraba y colonizaba nuevos territorios. Con cada migración, enfrentaban paisajes variados, desde las llanuras abiertas del África hasta las montañas de Asia y las tierras heladas de Europa. Este espíritu explorador los convirtió en una de las primeras especies humanas en habitar múltiples continentes, demostrando una resiliencia y adaptabilidad excepcional. A través de los vastos paisajes de Europa y Asia, hace unos 400.000 años, vivía una especie que surgió y floreció en el entorno salvaje, los neandertales. Estas criaturas, a menudo malinterpretadas como brutas y primitivas, eran en realidad un grupo humano increíblemente complejo, adaptado perfectamente a su cambiante y desafiante entorno. Los neandertales, una rama evolutiva separada de los humanos modernos, compartieron y compitieron por el mundo con nosotros durante miles de años. Eran una especie robusta, con un intelecto y una destreza física que les permitía sobrevivir en terrenos inhóspitos. Su estructura física era única, con mandíbulas poderosamente desarrolladas, arcos superciliares prominentes y cuerpos musculosos diseñados para soportar un clima considerablemente frío. Vivían en grupos pequeños, organizados pero altamente interconectados, que se dispersaban estratégicamente para cazar y recolectar recursos cruciales para la supervivencia. Sus herramientas, inicialmente simples, se volvieron cada vez más sofisticadas, demostrando un notable grado de ingenio y adaptación. El arte de elaborar lanzas y cuchillos de piedra, de utilizar huesos como herramientas y de encender fuego eran parte esencial de su cultura. La dieta de los neandertales estaba marcada por una sorprendente versatilidad. Eran cazadores excepcionales, responsables de abatir grandes bestias como los mamuts y bisontes. Socialmente,
los neandertales mostraban comportamientos inquietantemente humanos. Existen evidencias persuasivas de que enterraban a sus muertos, indicativo de una práctica ritual que evidencia una comprensión de la vida y la muerte, y tal vez incluso de un cierto tipo de espiritualidad. El contacto entre neandertales y Homo sapiens es un capítulo significativo en nuestra historia evolutiva. Ambos grupos habitaban Europa al mismo tiempo, y es probable que no solo compartieran territorio, sino también ideas y costumbres. El legado de los neandertales es incuestionable. Nos dejaron pistas vitales sobre la resistencia, la tenacidad y la creatividad inherente en todas las especies homínidas, desafiándonos a mirar más allá de los prejuicios para comprender nuestra historia compartida en este planeta. La historia del Homo sapiens es una profunda travesía que comienza hace aproximadamente 300.000 años en el corazón del continente africano. En este relato, si bien no tenemos un protagonista único, el Homo sapiens emerge como una figura colectiva, una especie que es tanto el héroe como el narrador del intricado tapiz de la historia humana. La trama se desarrolla en distintas etapas, comenzando con los primeros grupos de Homo sapiens que exploraban un mundo lleno de desafíos. Estos primeros humanos tenían que sobrevivir en un entorno cambiante y aprender a utilizar las herramientas que encontraban a su disposición para cazar, recolectar y protegerse de los peligros. En sus ojos reflejaban la curiosidad insaciable por descubrir nuevos territorios, una curiosidad que los llevaría a migrar desde África y colonizar nuevos continentes. El primer gran giro en nuestra narrativa ocurre alrededor de hace 70.000 años, cuando el Homo sapiens comenzó su migración fuera de África, un evento conocido como la expansión fuera de África. Esta expansión no solo fue un movimiento físico sino también un cambio cultural significativo. Equipados con un lenguaje más complejo, pudieron transmitir conocimientos a sus descendientes de manera más efectiva, un factor determinante en su supervivencia y éxito. Mientras se aventuraban en nuevos territorios, los Homo sapiens encontraron otros homínidos, como los neandertales y los denisovanos, lo cual llevó a interacciones de diversos tipos, desde conflictos hasta intercambios culturales y biológicos, como la hibridación. En algunos casos, los Homo sapiens absorbieron genes de estas otras especies, lo cual enriqueció su acervo genético. Otra escena crítica en esta historia es la revolución del pensamiento simbólico, que transformó la percepción del mundo de los Homo sapiens. Este cambio se manifiesta en el arte rupestre, las esculturas y las primitivas ceremonias religiosas, que indican un nivel de abstracción y contextualización nunca antes visto. La revolución agrícola, hace aproximadamente 10.000 años, marca otro punto decisivo. Los Homo sapiens comenzaron a domesticar plantas y animales, lo cual les permitió establecer asentamientos permanentes y formó las primeras civilizaciones. En la actualidad, la historia del Homo sapiens es también una reflexión sobre el impacto que esta especie ha tenido sobre la Tierra, tanto en términos positivos como negativos. Así concluye nuestra narrativa sobre el Homo sapiens, una especie que ha demostrado una capacidad increíble de adaptarse y prosperar, transformando el mundo y siendo transformada por él en esta épica evolución de inteligencia, cultura y conciencia. En las montañas de Altai, en Siberia, se esconde una historia milenaria. Es allí donde el eco de los denisovanos, una especie misteriosa de humanos arcaicos, resuena entre cuevas y pasadizos ocultos. Ante el avance imparable de la ciencia, los secretos de estos antiguos homínidos empiezan a desvelarse, pieza por pieza, como un rompecabezas ancestral. La historia comienza en 2008, cuando un grupo de científicos descubrieron un pequeño fragmento de hueso en la cueva de Denisova. Inicialmente, esta pieza ósea parecía ser otro hallazgo humano sin mayor relevancia, pero las pruebas de ADN revelaron algo inesperado: no pertenecía ni a los neandertales ni a los humanos modernos. Una nueva pieza del rompecabezas de la evolución estaba por emerger. Los denisovanos, llamados así por la cueva donde fueron encontrados, vivieron hace más de 40.000 años. Aunque su apariencia exacta sigue siendo un misterio, se presume que compartieron características tanto con los neandertales como con los humanos modernos.
Vivieron en una época donde la Tierra estaba habitada por varias especies humanas que solían interactuar entre sí, tanto amistosamente como de forma conflictiva. Las evidencias genéticas sugieren que los denisovanos no solo habitaban Siberia, sus huellas genéticas también se encuentran en poblaciones modernas de Asia y Oceanía, especialmente entre los aborígenes australianos y los habitantes de Papúa Nueva Guinea. Su legado perdura en la herencia genética de millones de personas, llevando fragmentos de su ADN. Más intrigante aún es la inteligencia que parecen haber poseído. Hallazgos arqueológicos en la cueva de Denisova sugieren que los denisovanos eran capaces de fabricar herramientas complejas, e incluso se especula que pudieron haber desarrollado algún tipo de arte o simbolismo, como lo hicieron sus primos neandertales. A pesar de los pocos restos físicos hallados, el ADN preservado en capas de sedimento ha emergido como una fuente invaluable de información. Los científicos han logrado extraer secuencias genéticas completas que ofrecen pistas sobre sus vidas, capacidades y migraciones. El estudio de los denisovanos no solo nos ayuda a entender la diversidad de las especies humanas primitivas, sino que también ofrece deslumbrantes modelos para la comprensión de la evolución humana. Así, los denisovanos se insertan en la narrativa de la historia humana como una sombra elusiva, mostrándonos que bajo las capas del tiempo y el polvo, siempre hay más por descubrir.